Bienvenidos, bienvenidas a este webinar. Qué gusto tenerlos acá. Em, Vamos a empezar puntuales para honrar a los puntuales. Entonces, espero que me estén oyendo bien. Y lo primero que les quiero decir es muchas gracias por tomarse el tiempo para estar acá. Vamos a estar en promedio una hora y cuarto, para que lo tengan en cuenta. Em, y bueno, les voy a contar un poco para ir mientras van llegando más personas. Les voy a contar quién soy yo. Mi nombre es Ángela María Peña Luque. Hace ya muchos años, 10 años, un poco más, vengo trabajando en temas de propósito de vida, en que las personas e incluso las organizaciones se conecten con su sentido más grande de ser y estar en este mundo. Y a partir de eso he encontrado metodologías maravillosas que nos ayudan a conectarnos de una manera poderosa con lo que realmente vinimos a hacer y hacer en este mundo. Entonces, hoy les voy a contar un poco de esa experiencia. Les voy a contar les voy a contar específicamente una metodología eh, de las varias que he estudiado, sobre la cual quisiera profundizar para que ustedes puedan ilustrarse un poquito más sobre esto de propósito y también que hoy ojalá se lleven algunas preguntas y algunas inquietudes sobre su propósito, realmente, que salgan de acá como con algo que a mí me gusta llamar como bendita inquietud, con una inquietud de esas que sale como del corazón y del alma sobre el propósito de vida. Como parte de mi propósito, he creado Armonía, que es mi marca, y Armonía representa, es una diosa, por eso es con H, es una diosa, y, y la mitología cuenta que es la diosa que une, que es la diosa hija de Marte y de Venus. Eso es como del dios de la guerra y la diosa del amor. Y de ahí sale Armonía, que es la unión de la fuerza, la unión de la ternura, la unión del caos, pero también del equilibrio. Y eso es lo que también pretendo con todo lo que hago, que cada uno de nosotros pueda integrar en su vida como sus opuestos para generar armonía. Entonces, no diciendo más, vamos a hablar, les voy a contar más de voy a compartir mi pantalla. Espero que la puedan ver ahí. Em, y vamos a hacer un recorrido sobre esto del propósito. Cuando yo empecé mi proceso de propósito, en realidad yo empecé muy pequeña haciéndome la pregunta. Yo me acuerdo que yo tenía como unos 9 o 10 años, sí mucho 11. Y me habían regalado un librito como una especie de diario con unas preguntas que eran súper profundas, pero era para niñas. De hecho, era un cuaderno hecho para niñas. Y hacía preguntas como, ¿qué te duele en el mundo? ¿Qué te gustaría, qué huella te gustaría dejar cuando fueras grande? Como unas preguntas súper profundas. Y yo llenando ese cuadernito, me acuerdo perfecto, en mi escritorio, mirando por la ventana, haciéndome todas esas preguntas de propósito con ese cuadernito. Y llega un momento en que yo estoy como en una noche, como mirando las estrellas de la luna, preguntando, bueno, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Por favor, mándame una señal. Y según yo, en mi versión de niña, digo, ah, ya sé cuál es. Y salgo corriendo a contarle a mi mamá que ya sé cuál es mi propósito. Y mi mamá dice, bueno, cuéntame. Y yo le digo, ya se me olvidó de lo que corrí. Y ya, hasta ahí me llegó mi primer impulso de propósito, pero para contarles que es una pregunta que en mí ha rondado mucho tiempo. Y cuando cobró más fuerza, em, ya hace varios años atrás, yo creo que era como el 2008 o algo así, em, tuve la fortuna de encontrar una persona que se llama Tim Kelly,
que trabaja en estos temas de propósito. Y en ese encuentro, pues, ya había investigado muchas metodologías, ya había investigado muchas cosas, y ahí fue donde definitivamente me consagré a estudiar sobre este camino, empezando por mi propósito. Y resulta que parte de mi propósito, justamente, es ayudar a otras personas a que descubran su propósito. Entonces, cuando estoy aquí, estoy en eso, honrando mi propósito. ¿Y qué es el propósito de vida? ¿O qué respondemos? ¿Qué pregunta respondemos con propósito de vida? Respondemos a las preguntas de quién eres realmente. Respondemos a la pregunta de cuál es tu llamado. Respondemos a la pregunta de qué te apasiona, qué te fluye, qué te hace sentir alineado en la vida. Responde a la pregunta, ¿cuál es la diferencia que vienes a hacer a este mundo? Responde a cuál es tu lugar en el mundo, que sea a eso lo que vienes a contribuir. También nos responde sobre nuestros dones y sobre nuestros talentos. Entonces, cuando hablamos de propósito de vida, estamos hablando de preguntas muy existenciales sobre nuestra razón de ser y estar aquí, en este momento de vida, en este siglo que hemos escogido, el para qué hemos escogido esto. Y sea que tú creas que vienes con un propósito ya, o sea que creas que el propósito se va armando en el camino, o que es una combinación de ambas cosas, no importa cualquiera de esas, necesitamos encontrar la pregunta. Si estás aquí es porque la respuesta. Necesitamos encontrar respuestas si estás acá. Sin importar la naturaleza de exactamente cómo creas que viene ese propósito empaquetado. Para muchas personas te van a contestar, porque muchas personas contestan, bueno, el propósito de nosotros es ser felices. Claro que es ser felices, pero ¿cómo eres tú feliz? Porque la manera como tú eres feliz es de una forma particular distinta a como yo soy feliz. Y hay cosas que a todos los seres humanos nos van a llenar también del corazón, pero hay otras cosas por igual, pero hay otras cosas que no. Y el propósito, más allá de eso, nos habla de cómo venimos a servir. O sea, cuando hablamos de propósito de vida, estamos hablando de cuál es nuestro servicio. Estamos hablando de ese llamado en términos de cómo queremos ser útiles a nosotros mismos y a los otros. Entonces estamos hablando de un acto de bondad, de un acto de generosidad con nosotros y con los demás. De eso se trata el propósito de vida. Entonces, sabiendo eso, les voy a contar qué es y qué no es el propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es un camino, no es una meta. Entonces, no es como esos propósitos que nos hacemos de año nuevo, que nos comemos no sé cuántas uvas y decimos, mi propósito, voy a bajar de peso, voy a empezar a hacer ejercicio. Este año sí voy a ir a viajar por el Asia. Esas son metas. Cuando hablamos de propósito como camino, estamos hablando de un recorrido en donde vamos a estar adentrándonos en nosotros mismos, en cómo somos, qué es lo que venimos a hacer, qué es eso en lo que venimos a contribuir de manera especial y específica. Entonces, si lo ves como una meta, aquí la perspectiva es otra. Necesitarás metas para recorrer ese camino que es distinto. Es un servicio y una contribución, eso ya creo que lo dije. No se trata solo de una carrera laboral o de un plan de carrera, porque lo asociamos mucho el propósito solo al aspecto laboral, pero el propósito es más que eso. Una forma de ejercer nuestro propósito de servir, por supuesto que es a través de lo laboral, pero podemos tener muchos otros roles a través de los cuales podemos servir y contribuir a la sociedad, no necesariamente a través del trabajo. Sin embargo, la mayor parte de las personas que llegan a mí y que están buscando una respuesta sobre propósito,
la mayor parte de las veces por lo menos, tiene que ver con que quieren hacer de su propósito una forma de trabajo. O sea, quieren involucrarlo íntimamente con lo laboral. Entonces, y claro, eso también se puede, por supuesto. Yo soy un ejemplo de eso. O sea, mi propósito es también mi trabajo. ¿M? Y yo vivo del propósito. Entonces podemos vivir en propósito o vivir del propósito. Y eso depende de lo que tú desees, eso depende de lo que tú quieras. ¿M? La mejor expresión de tus dones y tus talentos. Cuando hablamos de propósito, estamos preguntándonos por justamente cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos con los que vinimos. Algunas veces somos conscientes de ellos, otras veces no tanto. Y es probable que otras personas tengan más ideas, nos vean y digan, ay, es que tú sabes hacer esto, o cuando tú me dijiste esto, me cambiaste la vida. Muchas veces los otros tienen mucha más idea de cuáles son nuestros talentos y nuestros dones que nosotros mismos. Y cuando hablamos de propósito, se trata de ver cuáles son esos dones y esos talentos realmente, esos con los que venimos, algunos que hemos ido desarrollando, ¿m? Y que a veces no son tan naturales y lo ejercemos con tal fluidez que no nos damos cuenta que ese es nuestro talento porque pensamos que como es fácil, para nosotros asumimos que para todo el mundo lo es también. Y no es así. Cada uno de nosotros tiene unos dones y unos talentos que en su combinación de dones y talentos nos hacen únicos. ¿Mm? Por lo mismo, es la mejor forma de expresar quién eres realmente. Porque cuando hablamos de propósito, estamos hablando también de tu esencia, de eso que tú eres. Entonces, de eso que los demás pueden ver en ti y igual acá, no siempre tú eres tan consciente de eso. Y, y ahí es cuando empiezas a poder expresarte en toda tu potencialidad, en tu plenitud incluso. ¿M? Cuando sabes más sobre quién eres realmente en este mundo. Y eso es un misterio, por eso el propósito es un camino, porque es algo que vas a estar descubriendo todo el tiempo. No es algo que descubres un día y después ya listo, check, siguiente. No, es algo que va en proceso todo el tiempo. Y el propósito finalmente nos da un sentido de vida, nos dice hacia allá es y nos llena. Cuando estamos en propósito, yo creo que muchas veces hemos sentido eso, cuando estamos en propósito, estamos en esa línea donde todo es fluido, donde nos sentimos alineados, donde realmente estamos nos sentimos en nuestro elemento. Así se siente el propósito. Y cuando no estamos en propósito, nos sentimos un poco apagados, un poco aburridos, y depende de qué tanto tiempo permanezcamos en un lugar o en otro, pues se va haciendo la vida un poco más o menos llevadera. Entonces, si llevamos mucho tiempo en un estado en no me hallo, en un estado de no sé para dónde va mi vida, en un estado de confusión y aburrimiento, incluso de vacío, es porque estamos muy desconectados de lo que realmente vinimos a servir y ofrecer en este mundo. Y el camino de vuelta es a través de entender cuál es nuestro propósito para poder volver a llenarnos de alegría, de energía y vibrar. La mayor parte de las personas han tenido por lo menos ¿cómo se dice? Como un relámpago, un brillo de qué es vivir en propósito. Por lo menos unos instantes de eso. Y algunas personas más afortunadas han podido sentirlo durante más tiempo en su vida. Y las experiencias de contraste son realmente pocas. Cuando me refiero a experiencias de contraste, son esas experiencias que nos provee la vida, en donde
ay, como que no, por ahí no es, no nos sale, etcétera. Y esas son experiencias de contraste para que nosotros entendamos por dónde sí es y tengamos cómo comparar. Pero si vivimos la mayor parte del tiempo en escenas de contraste, pues la cosa se nos va haciendo cada vez más difícil y ahí tal vez tengamos que ver con atención cuál es el rumbo que necesitamos retomar. En ese sentido, no es una carrera, y acá me refiero a la carrera de estos de correr, ni una competencia. Cada quien tiene su propio ritmo, cada quien necesita ir a su propio ritmo. No hay nada que sea más importante que entender esto realmente. Si ustedes entienden que cada uno de nosotros tenemos un ritmo propio, que hay personas que se dan cuenta de su propósito a muy temprana edad, a los 12 ya saben con claridad y se enrutan fácilmente en eso. A otras personas que llegan a mí que tienen 50 años y está bien, es su proceso. Y entender que todo ese proceso que ya hemos vivido es importante justamente para lo que vinimos a hacer, hace que nuestra vida tenga un mayor sentido y una mayor comprensión de eso que vinimos a hacer. Entonces, cuando sabemos qué es y qué no es, entonces surgen también otras preguntas. Y es, entonces, ¿para qué queremos descubrir? ¿Por qué y para qué queremos descubrir nuestro propósito de vida? Entonces, si oyen algo por ahí extraño, es mi perro que acaba de llegar de paseo. Y si se asoma, se los muestro porque es muy lindo. Bien, cierro paréntesis. Entonces, ¿por qué y para qué descubrir el propósito de vida? Uno, porque este es un momento de crisis o de transición o de cambio. Esos momentos son perfectos para parar y hacerse la pregunta de, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida ahora? ¿Qué es lo que esta crisis, por ejemplo, me está mostrando? Otra buena razón es que hay algo interno que te está llamando a descubrir tu propósito. Esa fue un poco mi experiencia. Había un llamado profundo en mí a decir, yo necesito tener mucha claridad sobre mi propósito. Yo tenía ideas, yo he sido de esas afortunadas que la mayor parte de su vida y de su tiempo ha vivido en propósito. Pero cuando yo lo sentí tan fuerte, fue que empecé a buscar y a buscar y a buscar por todos lados metodologías, formas de entender. Me sentaba yo sola con mi cuaderno a hacer ejercicios que yo misma me inventaba, que después me di cuenta que estaban bien enfocados para descubrir cuál era eso que me estaba llamando tan profundamente dentro de mí. Entonces, algunos de ustedes pueden estar sintiendo ese llamado, no tienen que estar pasando necesariamente por una crisis para sentir el llamado. Y eso también se puede manifestar o que te sientes profundamente curioso, que dices, yo quiero saber, o que te sientes profundamente confundido. Y usualmente las dos van acompañadas, que te sientes curioso y confundido. Curioso y confundido porque tengo ganas de saber, me interesa qué es esto del propósito. Y confundidos porque realmente no tengo ni idea, no sé para dónde voy. Y puede ser que estés en crisis, que además sientas el llamado, que estés curioso y además de todo confundido. Porque tengas la necesidad de reinventar tu vida. Porque tal vez en este momento como la estás viviendo no es como quisieras vivirla. Y quisieras darle un giro. O sea, quisieras decir, ya por aquí no quiero, esto por acá ya no es. Porque nuestra vida también cumple ciclos y a veces cumplimos unos ciclos en donde nos quedamos, ¿y ahora qué? Y en ese ¿y ahora qué? Es cuando necesitamos aprender a dar el giro y saber el norte, ese propósito de vida nos va a ayudar un montón para poder reinventar nuestra vida. Y otra razón importante es que algunas personas sienten que han perdido el sentido de vida, que ya no, ya por lo que les motivaba
vivir por lo que estaban poniendo toda su energía y todo su foco, eso ya no es, que por ahí ya no es. Y eso se siente como un vacío profundo. ¿Sí? Pasa cuando, por ejemplo, los hijos se van del hogar y no nos hemos preparado para eso. Pasa cuando de pronto nos echan de un trabajo, o sea que no fue una decisión propia o por las razones que sean, y nos quedamos sin trabajo y habíamos dedicado mucho tiempo a ese trabajo. Pasa cuando hay una separación de pareja. Entonces, a veces hay cosas externas que nos llevan a decir, wow, ya por aquí no es. Cuando perdemos un hijo, cuando tenemos duelos, perdemos un hijo, perdemos el novio, el marido, la esposa, o cuando se muere un ser cercano, muy querido, madre, padre. Incluso las mascotas pueden llevarnos a estos momentos de qué quiero hacer con mi vida realmente, hacia dónde me quiero enfocar. Entonces, si estás en cualquiera de esas etapas, es una muy, muy buena razón para empezar el camino de descubrir tu propósito de vida. Porque esto te va a permitir conectarte con lo que amas hacer, con eso que realmente te fluye del corazón. Algunos de nosotros, tal vez ni siquiera algunas personas, y esto lo digo, personas que llegan a mí que no saben ni siquiera qué aman hacer o no han tenido esa experiencia. Y hay otras personas que lo tienen clarísimo. Y pues obviamente para estas es un poco más fácil conectarse con su propósito. Para vivir con fluidez, y aquí me refiero con fluidez, lo que empieza a pasar en un camino de propósito es que puede ser que no tengas todo claro y todo programado y planeado, porque en realidad no se trata de eso. Lo que empieza a pasar es que empiezan a surgir las cosas que necesitas en tu camino de propósito. Entonces de pronto aparece la persona, contacto que estabas necesitando. O te llaman para hacer justo eso que tú sabes hacer y que no sabías por dónde empezar. Y alguien le dijo a alguien y ese alguien te contactó. Entonces la fluidez tiene mucho que ver con esta sincronía en la vida, cuando empiezan a ocurrir coincidencias extraordinarias que ayudan a que tu propósito se vuelva tu camino. ¿Para qué más nos sirve? Pues para que uses tus dones y tus talentos. O sea, nuestros dones y nuestros talentos están hechos para eso, para usarlos. Ahí están. Y si los tenemos guardados, eso es como cuando no hacemos ejercicios, se nos empiezan a atrofiar los músculos. O cuando hemos hecho en algún momento algo y después perdemos la práctica y retomarlo es difícil. Entonces, usar nuestros dones y nuestros talentos, además nos hace expandirnos, nos hace crecer y sentirnos que estamos siendo realmente útiles a la vida y al mundo. Y eso genera una gran satisfacción personal. Genera un autorreconocimiento y es como alimento para nuestra alma y para seguir en el camino. Porque además nos permite conectar con la mejor versión de nosotros mismos. Tenemos muchas versiones de nosotros, unas versiones que nos gustan y otras que no nos gustan mucho. Yo, por ejemplo, tengo unas versiones de mí que no me gustan tanto, pero igual hacen parte de mí, ¿no? Y cuando entiendo que hacen parte de mí, esas versiones de mí que no me gustan tanto, y tengo la capacidad de abrazarlas, empieza a salir una mejor versión de mí. Entonces se trata también este proceso en ese entendimiento de quiénes somos realmente, poder abrazarnos, poder entender nuestra totalidad y nuestra complejidad con nuestras luces y nuestras sombras, con lo bueno y lo malo que habita en nosotros también. Finalmente, es un decir, pero
quiero dejarlo aquí, para construir armonía en la vida. Y la armonía, como les contaba, de armonía a la diosa, que tiene que ver con lo anterior, para abrazarnos en todo lo que somos, en nuestras polaridades y poder entender que el balance surge de comprender que somos todo. Y que eso es también lo que venimos a poner al servicio, cada uno de nosotros. Bueno, pero entonces, todo esto muy bonito, pero ¿y por qué no es tan fácil saber con claridad el propósito? Ya sea que lo tenías clarísimo y las condiciones de vida te cambiaron, ya sea que nunca has tenido idea, eh, o que en este momento estás sintiendo un llamado distinto, por lo que sea. ¿Por qué es difícil? O para algunos es más difícil que para otros. Hay varias razones por las cuales nos es difícil. Y ahorita quiero invitarles después de esto a hacer un ejercicio para que se lleven de acá algo más práctico sobre todo esto que estoy contándoles. ¿Por qué? Uno, por la historia personal. Algunos tienen una historia personal que no les permite acceder fácil a ese propósito. Les voy a poner ejemplos. Una persona que pasó por el proceso de propósito, cuando llegó, una de las cosas que me dijo es, yo hubiera querido ser piloto. Y yo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no fuiste piloto de avión? Y me dice, pues porque mi padre era piloto y estaba muy ausente en casa. Entonces, claro, como que él lo relacionaba con ausencia, tal vez con abandono, y prefirió no seguir ese camino. Y después, pues muchos años después, dice, qué pesar, en realidad eso era lo que yo quería hacer. O sea, como había mucha pasión ahí, que esa es una manera de saber dónde está el propósito, había mucha pasión ahí. No quiere decir que entonces ya esté condenado a que el propósito no sea, porque acuérdense que el trabajo es solo una expresión de nuestro propósito. Pero esas historias personales no nos ayudan en algunos casos a encaminarnos hacia eso que es nuestro propósito. Entonces, otras historias personales tienen que ver con que hay una idea en la familia sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y esa historia, pues, al ser de nuestra familia, digamos que la compramos y entonces nos aleja de contactarnos con nuestra verdad, nos aleja, entre comillas, porque al final nada nos aleja, de contactarnos con nuestro propio propósito. También porque estamos llenos de miedos y de creencias. ¿Y a qué me refiero con miedos y creencias? Tenemos muchos miedos alrededor de nuestra seguridad personal y de nuestra supervivencia. La mitad de nuestra vida, o la mayor parte de la vida, y eso ha ido cambiando con el tiempo, ahorita les hablo un poco de estadísticas sobre eso, pero digamos que los primeros años de vida, nuestra energía está orientada a asegurar las condiciones físicas, económicas, sociales que nos ayuden a tener una supervivencia. Y en la mayor parte de las personas y en la mayor parte del mundo, eso sucede así. Entonces nuestra energía está yéndose en la mayor parte del tiempo hacia afuera, ya tener una solidez económica, una pareja, como dicen, carro, casa y beca. Y cuando ya tenemos eso, si eso ha sido importante para nosotros, decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y la energía empieza a irse hacia adentro y hacer esa exploración, porque al final el propósito es una exploración hacia adentro. Entonces, cuando estamos en este modo de, digámoslo así, de supervivencia, lo que hacemos y asegurar y demás, pues finalmente puede dar mucho susto perder esa seguridad.
Y el propósito está en un lugar que es el inconsciente y, y es como misterioso y puede ser como amenazante para esa supervivencia. ¿Mm? Ya sea porque tememos, la mayor parte de las personas tememos perder nuestra seguridad económica o porque tememos perder el amor o el afecto de nuestra familia o porque tememos que perdamos el reconocimiento o el prestigio que hemos ganado. Entonces, hay muchos miedos y creencias alrededor del propósito y de descubrir ese propósito que la mayoría son inconscientes. O sea, la mayoría son inconscientes. Y finalmente, por toda esta energía que damos a ponernos en este mundo y sobrevivir en este mundo, pues esa información del propósito se va haciendo cada vez más inconsciente. Y al estar inconsciente es como si estuviera guardada en un lugar que no es tan de fácil acceso ni de fácil comprensión. Por eso no es tan fácil saber con claridad el propósito, porque está ahí como guardadito en un lugar donde el inconsciente es simbólico, es atípico, es entonces finalmente está ahí guardado en una cajita, imagínenselo así, en una cajita en donde no tenemos muy bien la llave de cómo abrir esa cajita. Ni sabemos cómo interpretar esa información porque está en un lenguaje distinto. Entonces, esa es la razón por la cual no es tan fácil tener con claridad ese propósito. Ahora bien, la buena noticia es que hay metodologías y formas de acceder a esa información de propósito, siempre. Y parte de lo que vamos a hacer en el taller de abril, tenemos el último fin de semana de abril en, en Bogotá y en Chía, en realidad, es justamente acceder a esa información que está en el consciente de nuestro propósito para poder entender cuál es nuestro propósito. Eso es lo que vamos a hacer. Y también les voy a invitar a hacer ahorita un pequeño ejercicio. Y es el siguiente. Quiero que ahí donde están, cierren los ojos un segundo. No, vamos a estar ahí unos minuticos. Cierren los ojos. Conéctense con su respiración. Y les voy a pedir que sientan su corazón. Se vayan al corazón y lo sientan. Su corazón físico. Sientan su latido, a qué ritmo está. Y respirando, conectados ahí con su corazón. Empiecen a respirar a través del corazón, como si el corazón tuviera pulmones. Respiren a través del corazón a un ritmo cada vez más lento. Inhalan y exhalan por la nariz sin retener la respiración, solo inhalando y exhalando. Y ahora van a sentir en su corazón una gratitud inmensa
una gratitud inmensa por estar vivas, por la vida. Sientan la gratitud por la vida. Sigan respirando y sintiendo gratitud. Y háganle solo una pregunta a su corazón. Pregúntenle, ¿hacia dónde me quieres guiar? ¿Hacia dónde me quieres guiar? Puede ser que la respuesta les llegue ya, así no la comprendan. O puede ser que les llegue a través de señales en los próximos días. Así que hay que estar muy atentas. Sigan respirando. Inhalando y exhalando. A través de su corazón. Sigan sintiendo la gratitud ahora por la respuesta que les llegó o que les llegará. Bien. Espero que les hayan llegado respuestas o que les lleguen respuestas en los próximos días. Estoy segura que así va a ser. Cuando hacemos ejercicios como estos, lo que estamos haciendo es poner en silencio, un poco como este ruido interno y ruido externo, en el que la mayor parte del tiempo estamos, para poder conectarnos con algo más profundo en nosotros. Pero esto es solo una muestra muy pequeña, porque la idea es conectarnos con esa sabiduría interior que habita en nosotros. Y eso lo hacemos conectándonos con nuestra sabiduría más profunda que está en nosotros. Entonces, aquí les tengo un diagramita y este es el método del True Purpose Institute, es el True Purpose Process. Y lo que hacemos acá es, ustedes ven acá arriba el ego, y el ego entendido como el que garantiza nuestra supervivencia, el que nos cuida y nos protege, no como algo malo, no como el ególatra, que es como, es que tiene mucho ego, no, sino el ego como la personalidad, el ego como lo que te ha definido hasta ahora. ¿Mm? Entonces, cuando tú dices que yo soy así, yo soy asá, a mí me gusta tal comida, etcétera, todo eso lo estás haciendo definiciones desde el ego. Entonces, el ego desde esta perspectiva es tu personalidad, es la estructura de tu personalidad que se ha conformado a lo largo de los años para cuidarte, protegerte y garantizar tu supervivencia. Y es importante tener un ego sano. Un ego sano nos ayuda a estar bien en nuestra vida, a estar bien de salud porque nos ayuda a cuidarnos de nuestra salud, a que las personas que amamos también estén bien y que ayudemos a cuidarlas, a que nuestras finanzas sean saludables. Entonces, un ego sano es un ego que nos ayuda a estar bien en este mundo material. Es el que nos ayuda también a materializar algunas cosas. ¿Mm? Entonces, ustedes ven acá una rayita. Esa rayita separa el ego del inconsciente. Esto es un diagrama muy básico.
pero nos sirve para hacer la explicación. Entonces, acá está la rayita del inconsciente. Y esa rayita del inconsciente está hecha de esos miedos y esas creencias y esas historias personales de las que hablamos anteriormente. Y nos separa esta información de propósito. Para algunas personas, esa información de propósito está más a la mano que para otras. Depende mucho del trabajo personal que hayas hecho en tu camino, de tu historia de vida, etcétera, etcétera. Pero digamos que si te estás haciendo las preguntas sobre cuál es tu propósito, ahora que vengo a esta vida, pues es que está inconsciente. Entonces, lo que hacemos en un proceso de propósito, como el que yo les quiero proponer y el que vamos a hacer en abril, en el taller de abril, es levantar esta rayita que está acá, es decir, decirle al ego, bueno, yo quiero ir a conocer aquí mi propósito. ¿Me das permiso? ¿Qué condiciones necesitas? Acuérdense que al ego le importa tu seguridad. Entonces, hay que preguntarle qué condiciones necesitas para que te sientas seguro. Y a mí me gusta usar esta metáfora desde que buceé, la del buceo, porque siento que es un ejemplo perfecto. Algunas de ustedes pueden haber buceado, otras no, pero el ejemplo es el siguiente. Cuando vas a hacer tu primera inmersión, lo primero que hacen usualmente, hace poquito me enteré que no todo el mundo tiene la misma experiencia, pero usualmente, pues te explican de qué se trata el equipo, cómo funciona, te dicen cómo limpiar la careta, cómo recuperar se me olvidó esto, ¿cómo se llama? Donde respiras, si se te cae, bueno, te dan como todas estas condiciones de seguridad para que cuando tu primera inmersión se haga, tú te sientas segura en el fondo del mar y no creas que te vayas a ahogar o se reduzcan además las posibilidades de ahogarse porque lo que más aumenta la probabilidad de que algún accidente suceda es el miedo. O sea, si te paniqueas allá abajo, es muy difícil como mantener la respiración, por ejemplo, que es tan importante mantenerla. ¿Bien? Entonces, acá es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es crear unas condiciones de seguridad para que tú te puedas sumergir, en el inconsciente y encontrar tu propósito. Pero como el propósito está en un lenguaje inconsciente, que es un lenguaje simbólico, vamos a necesitar un traductor de esa información de propósito. Y ese traductor es una sabiduría, la sabiduría que hay en ti, que hay en todos nosotros. Es un traductor que llamamos, desde esta perspectiva, fuente confiable. Y la fuente confiable tiene características espirituales, es algo en lo que tú crees profundamente. Sabes que te va a responder confiablemente, valga la redundancia, a tus preguntas de propósito y además te las va a responder en doble vía, como tú y yo estamos acá, como yo estaba aquí hablando. Espérense que acá hay una pregunta, creo. Ok. Dame un segundo. Me estaban haciendo. Entonces, lo que hacemos acá es ir a conversar con esa fuente confiable y hacerle las preguntas de propósito. Les voy a dar ejemplos de fuente confiable. Una fuente confiable puede ser tu alma, tu sabiduría interior, tu yo superior, tu corazón, tu intuición. O puede ser Dios, Buda, Krishna, la Virgen María, los ángeles, el Espíritu Santo. En lo que tú creas, tu ángel de la guarda, un familiar difunto muy cercano que tú sientas que te protege. En lo que tú creas es con lo que te vas a comunicar. Y esa comunicación va a ser doble vía. Y lo que hacemos acá es preguntarle cosas sobre nuestro propósito de una manera muy específica y vamos a usar métodos para que puedas llegar a esas respuestas.
Vamos a preguntar por la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es la cualidad de tu ser. Es eso que tú irradias. Es eso que tú viniste, así como cuando alguien entra a una fiesta y dice, no, llegó el alma de la fiesta. Eso es la esencia. Otra persona irradiará paz, otra persona irradiará espiritualidad, otra persona. Cada uno viene a irradiar algo, cada uno irradia algo. Esa es tu esencia y eso hace parte de tu propósito. También está el proceso transformador que vienes a hacer, que desde esta perspectiva se llama bendición. Y es aquello que tú vienes a transformar. Todos venimos a transformar algo y tenemos una manera particular de transformarlo. Entonces, aquí se trata justo de eso, de qué es eso que tú vienes a transformar, qué es eso que llega a ti y tú entregas de una manera distinta. Entonces, en mi camino de propósitos puede ser las personas llegan confundidas a mí con muy poca claridad y yo lo que hago es entregarles la claridad y mostrarles el camino de por dónde es. Eso es parte de mi propósito. Y cada uno tiene el suyo de una manera particular, de una manera en que viene a ejercer esas bendiciones para los demás. También está la misión, y la misión es lo que usualmente las personas asocian con propósito, porque la misión es esa misión imposible, como la misión imposible. Si decides aceptarla, la misión es. Y la misión es grandota, como las de Misión Imposible, evitar la guerra nuclear. Así son. Entonces, la misión es algo grande que venimos a realizar y una vez la realizamos, check, listo. Y también tenemos mensajes para dar y venimos a dar cierto tipo de mensajes. Para un mensaje muy importante es, por ejemplo, y es algo en lo que yo creo profundamente y le digo, en ti están todos los recursos para ser feliz, para sanarte, en ti está todo. Y lo creo profundamente. Otro mensaje que yo vengo a dar es que todos somos uno. Eso es más complejo de explicar, pero en eso también creo profundamente y es parte de lo que hago en mi camino de propósito. Entonces, todos tenemos un mensaje para dar. Y es algo que está muy articulado pues con el resto de información del propósito. Entonces, cuando haces un proceso de propósito como estos, terminas con una información de tu propósito en términos de tu esencia, de la bendición, que es el proceso transformador que vienes a hacer, de tu misión y de tu mensaje. Y también todo eso que suena así súper bonito, pues una forma, vas a tener una forma de cómo vas a poner eso al mundo. ¿Cómo quieres entregar eso al mundo? Algunas personas dicen, tengo personas que han renunciado a su trabajo, se han ido a vivir a otro país, bueno, han cambiado su vida radicalmente. A otras personas que dicen, no, eh, voy a quedarme aquí, esta es mi decisión, yo pensaba que el trabajo en el que estaba no era, pero me voy a quedar. Otras personas dicen, no, definitivamente yo veo que donde yo mejor puedo servir tiene que ver con lo que hago en mi familia y en el colegio de mis hijos, así el trabajo no me apasione tanto. Cada quien elige cómo, en dónde. Y esa es una elección en que se hace en alianza la fuente confiable con el ego. Porque importa tanto como tus condiciones de supervivencia y demás, como aquella información espiritual que traemos. Entonces, cuando estamos en el taller de propósito, lo que hacemos es este camino, recorrer este camino de contestarnos estas preguntas de para qué estás en este mundo de una manera muy estructurada, en donde definitivamente abordamos con la fuente confiable tu esencia, tu bendición, tu misión y tu mensaje. Previamente hemos hecho unos acuerdos con nuestro ego. Y acá ustedes vieron, eso no se los dije, pero se los voy a decir ahora, estas bolitas. Esas bolitas representan las voces o las partes del ego.
Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos como unas voces aquí que nos hablan. Una que dice, no, Ángela, no vayas a decir eso. Y otra que dice, sí, dilo ya. Otra, oye, no vayas a tomar esa decisión, es muy apresurada. Esa decisión tiene que tomarse inmediatamente. No, otra voz por allá, no, tienes que pensar en la economía. Otra, no, tienes que pensar en que es una gran oportunidad. Bueno, todas esas conversaciones que tenemos internas son estas vocecitas que están acá. Y esas vocecitas que están ahí nos ayudan eh, a veces, si las hacemos nuestras aliadas, a que nuestro propósito sea una realidad. Pero si no, si estas vocecitas no están alineadas, es como alinear un equipo directivo o algo así. Si no están alineadas, pues eso puede ser un poco caótico y no van a querer colaborar con el propósito. Entonces, lo que hacemos en un proceso de búsqueda de propósito, de descubrir el propósito, justamente es también alinearnos y amarnos a nosotros mismos en la medida en que hacemos de esas voces unas aliadas y unas amigas y no una constante pelea mental. No sé, hasta acá voy a parar acá para ver si tienen preguntas o comentarios y pueden abrir su micrófono. Si tienen algo para decir, bienvenido. O pueden usar el chat también. Ok. No tenemos preguntas ni comentarios. Bueno. Entonces, les cuento algunas cosas. Si ustedes, la meditación que hicimos, la cortita meditación que hicimos, si la hacen durante 5 minutos diariamente y empiezan a hacerle preguntas muy afinadas, les va a ayudar a empezar a entender como la guía del corazón. Y ahí van a recibir información, no tan directa como la que se recibe en un taller de propósito, pero les va a ayudar. Si quieren otras metodologías, si sienten que esta metodología todavía no es para ustedes, también pueden, de nada, con mucho gusto, también pueden, sí, voy a contestar una pregunta antes de seguir. Cuéntame. Si quieres, pregunta. Puedes abrir el micrófono o puedes preguntar por el chat, como quieras. Entonces, cuando estamos en el taller de propósito, ya te lo abro yo. Respondemos de una manera más directa a estas preguntas. Pero esta es una forma también. Y si no, si sienten que este ¿Aló? todavía no es como su método, que está todavía muy avanzado, entre comillas, eh, pueden usar la guía que yo tengo que es gratuita, que es un ebook que pueden acceder a él a través de mi página. Y ahí pueden empezar a trabajar en esto del propósito. Bien, voy a contestar la pregunta. Ya abriste el micrófono, súper. Hola, ¿me estás oyendo? Sí, te oigo perfecto. Ah, ok. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Tatiana, Hola, Tatiana. nos vamos a ver mañana, de hecho. Tati, hola. Ángela, quería preguntarte, bueno, una cosita. Estuve haciendo el módulo 1 del que estabas hablando ahorita Ajá. y también ahorita escuchándote, como que a veces cuando uno tiene esas misiones en la vida como tan grandes, de que pues no sé, más o menos como que uno quiere salvar el mundo, ¿sí? Sí. Eh, como que hay gente que siempre te quiere como bajar
como de esa nube, o sea, como que te dicen que te crees redentor, que te crees como, pues no sé, entonces como que me ha impresionado un poco como que a ver, quieras como que uno indague como ese inconsciente, ese yo interior, ese maestro interior que le dice a uno como ese destino del corazón, ¿sí? Pero al mismo tiempo como que casi que toda la vida, todo el tiempo como que las personas muy cercanas, guías, amigos, familiares y personas que lo quieren mucho a uno, también le dicen a uno como, bueno, pero ¿para qué quieres hacer eso si mira como todo el trabajo que eso implica? ¿Sí? Y uno se desorienta un poco. Pues mira, em, eso habla como del contexto en el que has crecido y en el que estás, y ese es como, debe ser parte de tu desafío. Yo creo que aquí no debemos ser redentores ni mártires porque no se trata de sacrificarnos a nosotros mismos en el camino del propósito. Porque, ¿sabes qué nos pasa muchas veces? Que creemos que el propósito es eso, es también sacrificio. Por eso cuidamos, por eso le ponemos atención al ego y lo escuchamos, porque el ego nos cuida de que no sea sacrificio, al menos que tengamos un ego sacrificado, ¿sí? Que es que es el ego, el que cree que a mí voy a salvar al mundo porque así me van a agradecer y me van a mirar y me van a reconocer por fin cuando nunca lo han hecho. ¿Mm? Sí. Entonces, eh, el camino de propósito no se trata de sacrificio, ni de ser mártires, ni de morir nosotros en el intento de vivir sirviendo y de vivir en el propósito. Eh, el camino de propósito, y por lo menos desde esta propuesta, y por eso es que a mí me gusta tanto, es que nos ayuda fundamentalmente a servir de una manera equilibrada, aprender a servir de una manera equilibrada, en donde nos cuidamos a nosotros mismos en el servicio para poder dar lo que venimos a dar. Porque además si no nos cuidamos a nosotros en ese servicio, después va a ser muy difícil dar, porque no vamos a tener energía para poder dar. ¿Mm? Sí, Y yo te lo total. digo desde mi propia experiencia también, porque yo tenía, pues porque yo tiendo, me gusta mucho hacerlo, y entonces mis primeras experiencias en este camino, y antes de este camino, digamos, era muy desde un servir como a costa de mí. Y a Sí, los golpes tuve que aprender que pues así no era. ¿Mm? Por ahí no es. Entonces, el camino del propósito no es sacrificio, y me encanta tu pregunta. El camino del propósito es un camino en donde te cuidas a ti sirviendo. Y hay que aprender a cuidarse a uno mismo, tanto como aprender a servir. Y para algunos el desafío está en aprender a cuidarse personalmente y para otros el desafío está en aprender a servir. Y cada uno sí, tiene ahí su lección. ¿Te sirve? sí, sí me sirve. Y también quería hacerte una última pregunta. Dale. Haciendo el primer módulo, Ujú, hay una tarea final y la tarea final es decirle a 15 personas, como preguntarle a 15 personas de 3 ámbitos diferentes lo que piensan de uno, ¿sí? ujú. En ese proceso, pues como que una de las personas a las que le pregunté me dijo, no, yo no tengo por qué hacerte esa tarea, esas son preguntas que tú te debes hacer a ti misma y yo no tengo por qué como responder eso. Entonces, como que me pareció demasiado interesante el ejercicio, como escuchar lo que las personas tienen que decir de uno y ahora ya estoy lista para escribir mi intención, ¿sí? Ujú. Pero de todas maneras sí me quedé como un poco en shock como con esa respuesta porque es obvio que pues debe venir de uno, pero al mismo tiempo me pregunto cuál es como el objetivo al ver, al escuchar como tantas versiones. Justo que puedas escuchar muchas versiones, Sí, em,
Porque a menos que tengas un camino y un trabajo de mucho autoconocimiento, esto es uno de los primeros caminos para autoconocerte también. Y nosotros nos conocemos no solo en la relación que tenemos con nosotros mismos y las preguntas que nos hagamos a nosotros mismos, que son muy importantes, sino Sí. también nos conocemos a través del otro. Y hay cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Nosotros tenemos puntos ciegos sobre nosotros mismos. Cuando le preguntamos a otros, podemos iluminar esos puntos ciegos. Y para eso están. Porque, como lo decía antes, es más fácil que los demás se den cuenta de nuestra esencia, por ejemplo, que nosotros. Porque eso es como cuando te echas perfume. ¿Te has echado perfume? Sí. ¿Y te has echado perfume y lo hueles durante todo el día? ¿Tu propio perfume? No, No, no. es igualito. Tú te echas perfume, qué rico, sí. Sales a la calle y las demás personas los pueden seguir oliendo, pero tú ya lo dejas de leer. Y pasa igual con nuestra esencia. Es como el perfume. Los demás se dan cuenta, pero tú te dejas de dar cuenta. Y entonces de Ok. pronto te dicen, ay, ¿cómo hueles de rico? Y no, sí, claro, estoy estrenando perfume. Pero, pero no te acordabas, ¿sí? Tiene que ver con eso. Es más fácil que los demás se den cuenta. Y si estás empezando el camino, vale la pena preguntar, no sobra. Y no quiere decir que eso esté obviando tu labor ni tu trabajo, que tú también vas a hacer el tuyo. Lo estás empezando a hacer. ¿Mm? Sí, súper. Muchas gracias. Con mucho gusto, Tati. Entonces, em, para las personas interesadas en el taller de propósito y en profundizar en su propósito de vida, las fechas son en abril, espérense, yo me aseguro que les dé bien las fechas, son el 26, que es un viernes, abril 26, de 5:30 a 8:30 de la noche, el 27 de abril y el 28 de abril, todo el día. Y hay un pretrabajo para eso. Y después del 28 de abril, que es un domingo, nos volvemos a encontrar el 11 de mayo y ese encuentro sí es virtual. O sea, es presencial 26, 27 y 28 y el 11 de mayo es virtual. Son 3 horas virtuales, que es donde acabamos de cerrar todo y culminamos nuestro plan de manifestación en esa última sesión. Entonces, si les interesa profundizar, está el taller de propósito en estas fechas que les acabo de dar. Para ustedes que vinieron a esta charla, hay un 10% de descuento y un regalo adicional para las 3 primeras personas que se inscriban, que es sorpresa. Así que espero que que se quieran sorprender. Si, si acá están los links, se los va a mandar por el chat. Si se quieren de una vez, este es el link para el descuento. Ya ahí se inscriben al descuento, pueden pagar. Pero igual, y este es también para el pago. Vamos a ver yo cómo hago esto. Entonces acá se los envío por el chat. Eh, Ay, no pegó. Estoy tratando de enviarles el link por este medio y no lo logro. Por alguna razón no puedo. Espérense un segundo. Diana, un gusto saludarte. Wow. Gracias, Ana María. Ahí está ahí está qué, la guía de propósito y, y quién, Andrés, tú me puedes ayudar a copiar el link porque no
no estoy pudiendo. Algo me pasa con la tecnología, pero no me funciona. Ah, creo que ya. Ah, ya vi qué pasó. Lo copié 80 veces. Es que está en otro color. Es el mismo link, perdón. Estaba en amarillo, estaba en color blanco y no se veía. Y acá les mando el otro. Listo. Entonces, bueno, ahí están los links para quienes se quieran inscribir. Acuérdense que ustedes tienen un 10% de descuento y un regalo, sorpresa, para las 3 primeras personas de ustedes que se inscriban a este maravilloso taller. Recuerden que si aún dicen, no sé, no me siento tan preparado, quiero algo más suave de llevar, está Ana María puso ahí el link. Creo que es esa de la guía de Descubre tu propósito. Entonces también pueden acceder a esa guía. Y bueno, ya hay más cosas ahí cocinándose para que cada quien pueda acceder a su propósito. Diana dice, el taller es increíble, súper recomendado. Gracias, Diana. Sí, es increíble, de verdad. Gócenlo porque si pueden estar en el taller, vale mucho la pena. Marce, llegaste tarde, pero puedes tener el webinar grabado. ¿Listo? Lo reciben como en 3 días este webinar. Muchas gracias a todas, porque creo que ya solo quedaron mujeres. Muchas gracias a todas por su presencia y nos estamos viendo. Estoy siempre a su servicio. Un abrazo. Feliz noche.